Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Una vez más estamos con cada uno de ustedes para estar hablando de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de un nuevo tema. Vamos a estar hablando del ministerio del evangelista. Hay 5 ministerios dados por Dios a la iglesia. Entre esos 5 ministerios se encuentra el ministerio del evangelista. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Vamos a estar hablando del ministerio del evangelista. Entre uno de los ministerios importantes que se encuentran en la iglesia es el ministerio del evangelista. ¿Cuál es el rol del evangelista? El evangelista viene de la palabra griega, una palabra que significa eugelistes, definida como el que proclama buenas noticias. Un evangelista es entonces uno que se dedica enteramente a proclamar. Un evangelista es aquel que se dedica a predicar la palabra del evangelio de Cristo. El mensaje central del evangelista es especialmente el mensaje de salvación. Ese es el mensaje central del evangelista, el mensaje de la salvación, para que las almas se conviertan, para que las almas vengan a los pies de Cristo. El término evangelista se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21 versículo 8, Efesios capítulo 4 versículo 11 y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. No obstante, Pablo enumera al evangelista como uno de los dones ministeriales de la iglesia en Efesios capítulo 4 versículo 11, cuando dice que también a unos los constituyó evangelistas para predicar, para poder evangelizar, para poder llevar ese mensaje evangelizador a las almas, para que las almas se conviertan. Solamente Felipe es llamado específicamente un evangelista en Hechos capítulo 21 versículo 8. Pero trabajadores tales como Timoteo en segunda de Timoteo 4:5 también es llamado por el apóstol Pablo evangelista. Y Lucas también es llamado evangelista en segunda de Corintios capítulo 8 versículo 18. Y Clemente también es llamado evangelista en Filipenses capítulo 4 versículo 3. Y Epafras en Colosenses capítulo 1 versículo 7. Pueden haber funcionado como evangelistas porque ellos llevaban ese mensaje
de evangelista en aquellas misiones de ir a predicar esa palabra de Dios al mundo entero, a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas. El ministerio del evangelista fue dado por Jesucristo mismo, por Dios mismo, a todos los apóstoles, porque todos los apóstoles también fueron evangelistas, llevaron esa palabra, ese mensaje de salvación. Las palabras de Pablo a Timoteo surgieron que su verdadero llamado era el llamado de evangelista. El apóstol Pablo llama al joven Timoteo un evangelista y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 y 5. También encontramos otra referencia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 y Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Pablo anónimamente describe a un evangelista y la mayoría de los eruditos lo identifican como Lucas, y enviamos juntamente, dice la Biblia, con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 18. Al hermano Lucas, que fue también enviado por los apóstoles como evangelista para poder evangelizar. El cuadro más claro de un evangelista se halla en Hechos capítulo 8, que describe el ministerio de fe de Felipe. Forman un modelo de evangelismo del Nuevo Testamento. Felipe predicaba la palabra de Dios, declarando específicamente el centro del evangelio, que es Jesucristo, el Salvador. Les predicaba a Cristo. Ese era el mensaje central de Felipe. Predicarle a las almas un mensaje cristocéntrico. El evangelista es aquel que tiene un mensaje cristocéntrico, un mensaje de salvación, un mensaje que viene específicamente para todas las almas, aquellos que especialmente no tienen a Jesucristo todavía en sus corazones, aquellos que son llamados a que se conviertan, a que se arrepientan, a que entreguen su vida a Jesucristo para salvación de sus almas. Un rol de evangelista es aquel que predica esa palabra, un mensaje cristocéntrico de salvación a las almas. Hubo muchos que creyeron y fueron bautizados, dice la Biblia. Muchos creyeron al mensaje evangelístico de Felipe. Creyeron y fueron bautizados. Milagros de sanidad siguieron a su predicación y muchos fueron librados de espíritus demoníacos. Los milagros de sanidad dieron mayor efectividad al ministerio de Felipe. Aquellos milagros de sanidad que van acompañados con el evangelista. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Un evangelista
en la predicación también hay señales de milagros, suceden grandes milagros de sanidades, señales y prodigios, porque va acompañado la palabra del evangelista. Es una palabra, como decía el apóstol Pablo, una palabra con demostración de poder. El Espíritu Santo acompaña al evangelista para que esa palabra, que las almas sean tocadas, que las almas sean libertadas, que las almas sean salvas, pero también aquellos que están pasando enfermedades físicas en sus cuerpos también sean sanados. Jesucristo mismo, cuando vino a este mundo, a esta tierra, Jesucristo fue un evangelista, uno de los mejores evangelistas en esta tierra, el modelo de evangelista, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. La Biblia dice que Jesucristo pasó por esta tierra haciendo el bien y sanando a todos los enfermos, trayendo la palabra de salvación a las almas y demostrando esa palabra con señales y prodigios. Y muchas almas venían a los pies de Cristo, eran sanados, eran libertados y también eran salvados. A muchos enfermos Jesucristo les decía: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Los milagros de sanidades dieron mayor efectividad al ministerio de Felipe. Felipe estaba listo para testificar de Cristo como Salvador, tanto en ciudades enteras como en un solo individuo. Dejando Samaria, fue dirigido al carruaje del tesorero de Etiopía, a quien llevó a Jesucristo, a quien lo llevó. Él se convirtió a Jesucristo y allí mismo fue bautizado. El verdadero ganador de almas tiene una pasión por las almas que lo hace adaptable al evangelismo en masa y al evangelismo personal. Un evangelista es aquel que puede predicar a multitudes, a cantidades en masa, para que multitudes puedan ser salvados, puedan ser tocados por la palabra de Dios, como también aquel que predica a un solo individuo para que pueda ser tocado, para que pueda ser sanado, para que pueda ser salvo, así como Felipe le predicó a un solo individuo para que fuese salvo. El ministerio evangelístico de Felipe lo llevó de ciudad en ciudad. El cuadro del evangelista del Nuevo Testamento y de la época post-apostólica era el de uno predicando el mensaje evangélico de salvación de la iglesia en iglesia, de ciudades en ciudades. Eusebio, el gran historiador de la iglesia del siglo IV, describe al evangelista y dice: y ellos esparcían las semillas salvadoras del reino de los cielos, tanto lejos como cerca, y a través del mundo entero. Luego comenzaron largos viajes, ejecutaban el oficio de evangelistas, llenos de deseo de predicar a Cristo, y los que todavía no habían oído la palabra, a los que todavía no habían oído la palabra de fe. El evangelista es aquel que está dispuesto a ir donde sea posible, donde Dios lo llame, donde Dios lo dirija a predicar a aquellas almas que todavía no han oído la palabra de fe, aquellas almas necesitadas de salvación. El evangelista está dispuesto a toda costa
hasta dar su vida por Cristo con tal de llevar esa palabra para que las almas puedan ser libertadas, puedan ser tocadas y puedan ser salvos por esa palabra que Dios le ha dado al evangelista para predicar. Hay muchos evangelistas hoy en tiempo. Han habido muchos evangelistas después de los apóstoles. Cantidades de evangelistas que han predicado en todas partes del mundo, que han esparcido la palabra de Dios. El evangelista es aquel que va y predica la palabra, que deja esa semilla, que esa semilla es sembrada en el corazón de las almas, que las almas se convierten. Pero el evangelista sigue su camino para poder llevar esa palabra de salvación. Estamos llamados al evangelismo. Todos estamos llamados a ser evangelistas. Porque en la gran comisión Jesucristo dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que crean en todas las cosas. Y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo". El evangelista no solamente, digamos, es el predicador o el pastor. Todos somos llamados a ser evangelistas, a poder llevar esa palabra a las almas de fe para salvación de sus vidas. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos, amados amigos. Espero que esta palabra, que esta enseñanza nos ayude a entender que así como el llamado del evangelista a predicar el evangelio, a llevar la palabra de fe, la palabra de salvación a las almas, estamos llamados a hacerlo cada uno de nosotros, en todo lugar, en el entorno donde Dios nos ha puesto, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier lugar donde nosotros podamos dirigirnos. Ahí el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo: hace obra de evangelista, cumple tu ministerio, donde quiera que estés, que no seas avergonzado. Así que, amado hermano y amigo, en esta hora hemos concluido con este tema y quiero invitar a aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo. Dios los ama, Dios los está llamando. La Biblia dice que Dios los llama con lazos de amor. La Biblia dice que Jesucristo tanto es el amor a esta humanidad que encontró la única forma, la única manera que pudo Jesucristo encontrar y haber hecho para salvar a esta humanidad, para salvar a todo aquel que venga a Jesucristo, es que el Padre envió a su único Hijo a este mundo a dar su vida en rescate, dice la Biblia, por muchos. La Biblia no dice en rescate por todos, la Biblia dice en rescate por muchos. ¿Por qué? Jesucristo murió por todos, pero Él está llamando a que todos los hombres se arrepientan. Pero lastimosamente no todos los hombres se han arrepentido. Dios envió a su Hijo y dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que cree en el Señor Jesucristo es rescatado de las garras de las tinieblas, de las garras del engaño, de las garras de este mundo, de Satanás, de los demonios, y es trasladado a la luz admirable de Cristo,
Aquel que viene a Jesucristo y acepta a Cristo es aquella persona que al llamado que se le hace no hace oído sordo, porque el Evangelio de Cristo ha sido predicado más de 2000 años en esta tierra y muchos han oído la palabra de Dios, pero muchos han oído esa palabra y no han querido entregar su corazón a Jesucristo. Hoy Jesucristo está llamando a tu vida. Jesucristo, amado amigo, está llamando a tu corazón, porque Jesucristo quiere salvarte a ti. Jesucristo quiere que tú y tu casa y tu familia sea salvo, salvarte de esta generación, de este mundo perdido, el cual estamos viviendo en estos tiempos, y quiere protegerte, librarte, salvarte. No hagas oído sordo. Dios te está llamando, amado amigo, porque Él te ama. Él te ama de manera incondicional. Dios es un Dios de amor, de justicia, de paz, pero también Dios es un Dios que es justo, y porque es justo, la Biblia dice que el mismo hombre recibirá la paga, la retribución de lo que haya sembrado, de lo que haya hecho en este mundo. Nadie puede ser salvo sin Cristo. Nadie puede ganarse la salvación por sus méritos humanos, por su propia justicia. Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni uno bueno. El único bueno es Dios, es Jesús, el justo. Pero Jesucristo, Él al venir a los pies de Él, al venir a Él, nos salva, nos limpia y nos hermanos y amigos. Comparte esta palabra para que muchos sean tocados, para que muchos vengan a los pies del Señor Jesucristo y sean salvos por la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno.